Ujú, bien. Buenos días con todos de nuevo. Este es Sergio Lineal 1. Sergio Lineal, ¿no? Grupo 1. Tenemos 2 horas el día de hoy. Bien, vamos a empezar. Vamos a continuar con esto de las transformaciones lineales, ¿no? Y vamos a ver también el día de hoy lo que es una matriz asociada a una transformación lineal, ¿no? Y vamos a ver que hay una correspondencia entre las matrices y una transformación lineal, ¿no? Es decir, a cada transformación le corresponde una matriz y a cada matriz le corresponde una transformación. Ok, entonces vamos a ver eso también el día de hoy, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos aquí. Primero vamos a ver lo que es transpuesta de una transformación lineal. Entonces, aquí. Consideremos dos espacios vectoriales reales, U y B, ¿ok? De dimensiones finitas y una transformación que va del espacio U al espacio B, ¿no? Vamos a definir esta T', ¿ya? Es T' que va desde el dual de B al espacio dual de U, ¿no? Este va a ser llamada la transpuesta de T, ¿no? Porque se define a partir de la transformación lineal T. O sea, vamos a definir una nueva transformación lineal, pero ahora ya no va a ir del espacio U al espacio B, sino del espacio B asterisco al espacio U asterisco. Y recordemos que el espacio B asterisco es el espacio de las transformaciones que van de B en R, ¿no? Transformaciones lineales que van de B en R. Y el dual de U serían las transformaciones que van de U en R, transformaciones lineales, ¿no? Ese es el espacio dual de cada uno. Entonces, dada una transformación T que va de U en B, definimos otra transformación T', ¿okay? Que va de B asterisco a U asterisco, llamada transpuesta de T, ¿no? Entonces, este va a ser llamada transpuesta de T. Vamos a aquí subrayar, dado por la siguiente condición o la siguiente definición, la siguiente regla de correspondencia, ¿no? Este F va a estar en el espacio dual de B, ¿no? Porque T' está definido aquí, ¿no? Va del espacio dual de B al espacio dual de U, ¿no? Entonces voy a tomar un elemento del espacio dual de B y lo voy a aplicar T'. Y eso va a ser F compuesta con T, ¿ya? Ok, entonces más o menos el diagrama es el siguiente, ¿no? Yo tengo aquí la transformación lineal T, que va de U en B. Tengo aquí F pertenece a B asterisco porque es una transformación que va de B en R, ¿ok? Y entonces justamente se va ahí se va a dar lo que es la composición, ¿no? F compuesta con T. Justamente esa composición es lo que nosotros le vamos a llamar T' de F, ¿no? Entonces, tenemos ahí cómo se define nuestro T' de F. T', ¿no? De esta manera se define T', ¿no? Así definido, T' es una transformación lineal. Vamos a probar ahí, ¿verdad? T' es una transformación lineal, entonces voy a tomar dos elementos en B asterisco y parto de aquí, T' de F1 más lambda F2, por la definición de T', ¿no? T' está definido así, vamos a subrayar aquí, ¿no? T' está definido de esta manera, ¿no? Ok, está definido de esa manera. Entonces, T' igualado en una funcional F es la composición de la funcional con T. Entonces aquí yo tengo T' de F1 más lambda F2. Entonces va a ser la composición de F1 más lambda F2 con T. ¿Ok? Tengo esto de aquí entonces, ¿no? Esa es la composición.
Luego, bueno, podemos distribuir aquí la composición. Se distribuye T, sería F1 compuesta con T, más lambda F2 compuesta con T. Ese lambda puede salir porque eso es composición de funciones, ¿no? Entonces puede salir. Y va a quedar F1 compuesta con T más lambda por F2 compuesta con T. Pero justamente F1 compuesta con T es T' de F1 y F2 compuesta con T es T' de F2. Entonces quiere decir que T' es una transformación lineal. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos eso ahí. Es una transformación lineal. T'. Otras propiedades que se desprenden a partir de esta definición son las siguientes, ¿no? La transpuesta de lambda t, ¿no? Sería lambda por la transpuesta de t. La transpuesta de una suma de transformaciones es la suma de las transpuestas, ¿ok? Y la transpuesta de la composición L compuesta con F, con T, L compuesta con T, transpuesta sería transpuesta de T compuesta con transpuesta de L. ¿Ok? Entonces, bueno, es claro que esa T va a ir de U en B, ¿no? Y L va de B en W, ¿no? Para que exista la composición, ¿no? Número 4, si T es invertible, entonces la transpuesta de la inversa es igual a inverso de la transpuesta. ¿Ok? Número 5, si U, bueno, tengo la identidad, ¿no? Que va de U en U, entonces la transpuesta de la identidad, obviamente va del espacio dual de U al espacio dual de U, es la identidad. O sea, lo que va a hacer es llevar a cada F, va a ser igual al mismo F. Transpuesta de identidad va a ser la identidad. Entonces vamos a probar alguna de estas propiedades. ¿Ya? Número 1, ¿no? Queremos probar que transpuesta de la multiplicación de lambda por una transformación es lambda por la transpuesta de t. ¿Ya? Bueno, sabemos que t va desde u en b y la transpuesta va de b asterisco o el dual de b al dual de u, ¿no? Entonces, yo quiero probar que lambda t transpuesta es igual a lambda por la transpuesta de t. Entonces, como son transformaciones, quiero probar que la transformación lambda t transpuesta es igual a la transformación lambda transpuesta de t, ¿no? Entonces, voy a aplicar, ¿no? O sea, ¿cuándo dos transformaciones son iguales? T es igual a f, digamos. Si t evaluado en b es igual a f evaluado en b para todo b, donde está definido t, ¿no? T y f, ¿no? Está definido un espacio vectorial b, digamos, ¿no? Ya. Entonces, como las transpuestas, pues al final son también, es una transformación lineal. Entonces vamos a tomar un elemento aquí en B asterisco, porque ahí es donde está definido T, ¿no? Entonces le aplico lambda T transpuesta evaluada en F, ¿no? Por la definición sería F compuesta con lambda T, ¿cierto? Ahora tenemos una simplemente composición de funciones, el escalar puede salir y va a quedar lambda por F compuesta con T. Pero F compuesta con T es transpuesta de F, ¿no? O sea, va a quedar lambda por T transpuesta evaluado en F, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, son iguales. Lambda T transpuesta es igual a lambda transpuesta de T. Eso es con respecto a la propiedad 1. Vamos a ver ahora la propiedad 2. La transpuesta de la suma de transformaciones es igual a la suma de transpuestas. Ok, igualito. Tomamos un elemento en B asterisco, porque ahí es donde está definido las transformaciones, y le aplicamos, ¿no? T más L transpuesta en F, por definición de la transpuesta, sería F compuesta con la suma, ¿no? Ya está. F compuesta con la suma, y luego simplemente distribuyo F
¿no? Sería F compuesta con T más F compuesta con L. Pero justamente F compuesta con T es igual a T' en F, ¿no? Y F compuesta con L es L' en F, por la definición de transpuesta. Ya está. Entonces sería T' más L' evaluado en F. Entonces, se cumple también 2, ¿no? Si tienen alguna consulta, pueden hacerlo, ¿ya? Así que no se hagan problemas con eso. Vamos, en todo caso, 3, ¿no? 3 dice... Ay, me da un segundo, ¿ya? Bien, vamos a ver 3 entonces. Dice, 3 nos dice que la transpuesta de una composición vendría a ser la transpuesta de la segunda compuesta con la transpuesta de la primera función. Entonces vamos a ver eso. Igual siguen siendo funciones, son transformaciones, por tanto siempre debo ver dónde están definidas y tomar un elemento ahí en ese espacio, ¿no? Yo quiero probar que T compuesta con L transpuesta es igual a L compuesta, L transpuesta compuesta con T transpuesta, ¿no? O al revés, por iguales, ¿no? No, al revés, ¿no? Entonces, para no confundirnos, vamos a colocar así. L compuesta con T transpuesta, voy a probar que esté transpuesta con L transpuesta. Entonces, pero son funciones, son transformaciones, entonces hay que ver dónde están definidas y luego probar que son iguales, ¿no? Evaluando en algún elemento que esté definido, ¿no? Por ejemplo, tenemos que L, T está de U en B y L va de B en W, ¿no? Entonces vamos a poner así. U en B y va T. Y L va de B en W. Entonces la composición, aquí, ¿no? Entonces la composición va a ir L compuesta con T, va a ir de U en W. Y por tanto, L compuesta con T, prima o transpuesta, ¿va de dónde? W asterisco en U asterisco, ¿no? Entonces voy a tomar un elemento en W asterisco. Aquí está. Tomamos F que está en W asterisco, ¿ya? Y le aplicamos, ¿no? Le aplicamos, sería L compuesta con T prima evaluado en F, por definición sería F compuesta con L compuesta con T, ¿ok? Y aquí simplemente asociamos, sería F compuesta con L, todo compuesta con T, ¿no? Pero la primera parte sería L' compuesta con F, ¿no? ¿Cierto? Perdón, L' evaluado en F, ¿no? ¿Cierto? Y compuesta con T, ¿ya? Pero justamente este es como si fuera algún F, podemos colocar así, F barra compuesta con T, y esto por definición de la transpuesta vendría a ser T' evaluado en F barra, ¿cierto? Entonces sería T' evaluado en justamente este vector de aquí, L' en F, ¿cierto? Simplemente la definición estamos aplicando. Entonces sería T' compuesta con, o evaluado en L', evaluado en F, ¿no? Pero justamente lo podemos escribir como T' compuesta con L', evaluado en F. Ya está. Y eso era justamente lo que queríamos probar, ¿no? Muy bien. Sí, aquí también está el diagrama. Aquí está el diagrama de lo que hemos usado. Muy bien. Número 4. Número 4 nos dice que si T es invertible, entonces
transpuesta de la inversa es igual a la inversa de la transpuesta, ¿no? Entonces, bonito, vamos a probar entonces. Muy seguramente. Lo que queremos probar nosotros es que la transpuesta de la inversa es la inversa de la transpuesta. Entonces vamos a ver aquí. Queremos probar entonces esto de aquí, ¿no? La inversa de la transpuesta T' compuesta con la transpuesta de la inversa debe ser la identidad, ¿no? Obviamente esta identidad va de U asterisco en U asterisco, ¿no? Ok, entonces vamos a tomar una función o una funcional en U asterisco o en espacio dual de U y vamos a ver si nos da identidad, ¿no? Tenemos así. T' compuesta con t a la menos 1' evaluado en f, ¿okay? Va a ser igual porque esto de aquí es esto, por 3. Ah, ok, por 3, ¿no? Por 3, esto vendría a ser como t a la menos 1 compuesta con t', ¿no? O transpuesta, ¿cierto? Por 3, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces sería, porque tengo una composición aquí, ¿no? T' compuesta con, esto es como si fuera L'. Esto de aquí va a ser igual a L compuesta con T', ¿cierto? Entonces, simplemente voy reescribiendo usando la condición o la propiedad 3. Lo tendría así. T a la menos 1 compuesta con T' en F. Pues justamente es y la identidad, ¿no? La transpuesta de la identidad en F. Ya está. Y justamente quedaría entonces que T' o T transpuesta es igual a T a la menos 1 transpuesta, compuesta con T a la menos 1 transpuesta es igual a la identidad. ¿Ok? Y eso prueba 4, ¿no? Esa prueba 4. La transpuesta de la inversa es igual a la inversa de la transpuesta. Muy bien, número 5 dice, si tengo la identidad que va de U en U, entonces la transpuesta de esta identidad también es la identidad, solo que ahora va a ir de U asterisco en U asterisco, ¿no? Veamos. Ejercicio. Vamos a probar eso de ahí, ¿ya? No es complicado, va a ser muy rápido. Muy bien, entonces yo tengo la identidad aquí, ¿no? Número 5. Vamos a completar esto aquí. Completamos con otro. Ya. Tengo la identidad que va desde U en U. ¿Ok? Y sabemos nosotros que esta identidad prima o transpuesta va a ir de U asterisco en U asterisco. ¿Cierto? No, eso es lo que se tiene, pero no sabemos cómo es la regla de correspondencia de I prima, ¿no? O la transpuesta de la identidad. ¿Cómo es la regla de correspondencia? Lo que quiere decir en la 5 es que debe ser la identidad, es decir, cada F lo debe llevar al mismo F para que sea la identidad, ¿no? Eso es lo que queremos probar nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un elemento que pertenece a U asterisco y hay que aplicar este prima y a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuál sería su imagen? Entonces tendría así, y asterisco, perdón, y prima evaluado en F, pues va a ser igual a F compuesta con I.
por definición de la transpuesta, ¿no? Pero F compuesta con I, pues es F, ¿no? Es F compuesta con identidad, ¿no? Ahora es solo simplemente I de identidad, ¿no? Entonces ya está. Eso implica que es la identidad. Listo. Terminó. No era complicado. ¿No? Por la regla de correspondencia, si nos damos cuenta, pues va a ser eso, ¿no? I' en F me da F, entonces I' va a ser la identidad. Entonces tengo eso ahí. ¿Está claro ahí? ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna parte que no se haya entendido? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, vamos a ver una proposición aquí, dada una transformación lineal T que va de U en B, se tiene entonces que el anulador de la imagen de U mediante T es igual al núcleo de la transpuesta. Y también que la imagen de B asterisco del dual de B mediante la transpuesta está incluido en el núcleo, en el anulador del núcleo, ¿no? Número 3, que si U y B son de dimensión finita, entonces la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de la transpuesta o de la imagen del dual de B mediante la transpuesta de T. Número 4, que si U y B son de dimensión finita, entonces el anulador del núcleo es igual a la imagen de B asterisco mediante la transformación T'. Y vamos a probar cada uno. En el caso 1, pues tengo dos conjuntos, ¿no? Entonces voy a tomar un elemento en el conjunto del lado izquierdo, debo probar que está en el otro conjunto, ¿no? Entonces, en este caso, tal vez se puede hacer en doble sentido al mismo tiempo, ¿no? Sea F que pertenece al anulador de T de U, ¿no? Si F pertenece al anulador de algún conjunto o de algún subespacio, ¿se acuerdan cómo era esto? Sí, solo si F en W es igual a 0 para todo W que pertenece al subespacio W, ¿no? Entonces, tenemos esto. F es igual a imagen de W es igual a 0 para todo elemento que está en TDU, ¿no? Ese es el subespacio, ¿cierto? Muy bien, esa es por un lado. Esa es la definición. Pero esto simplemente se puede reescribir como W pertenece a TDU, entonces W es igual a la imagen de un elemento de U, ¿cierto? Entonces W, ya no lo escribo W, sino escribo TDU, ¿no? F TDU es igual a 0 para todo U que pertenece a U. ¿Cierto? Porque W es un elemento de TDU, por tanto tiene la forma W igual a T de U, donde U pertenece a U, ¿no? Y justamente F, este de aquí, es F compuesta en T, con T evaluada en U, ¿no? Para todo U que está en U, ¿cierto? Si esto de aquí se cumple, ¿qué estamos teniendo aquí? Vamos a llamarle F compuesta con T, vamos a llamarle H. Tengo H de U igual a 0 para todo U que pertenece a U. Entonces, cómo es este H? H es la transformación nula, ¿no? Porque le elimina todo elemento de U, ¿no? Todo elemento de U lo manda al 0. Entonces, y U es todo el espacio vectorial, ¿no? Entonces sería F compuesta con T, es la transformación nula, y eso quiere decir que T' es igual a la transformación nula, ¿no? Porque yo tomé cualquiera, ¿no? Cualquier F tomé. Entonces, T' evaluado en F es igual a la transformación nula, ¿no? Por tanto, quiere decir que F pertenece al núcleo, ¿no? Porque, ¿cómo es un elemento del núcleo? Un elemento de F pertenece al núcleo, ¿no? Si T' en F es igual a 0. ¿Cierto? ¿De acuerdo? B pertenece al núcleo de T.
Sí, solo sí, entonces T evaluado en U es igual a 0. Y acá tengo F pertenece al núcleo, eso justamente es porque T' en F es igual a 0, ¿no? De lo anterior, ¿cierto? Entonces cumple eso. Ya está. Tomé un elemento F en el lado izquierdo y probé que está en el lado derecho. Bueno, en sí el doble sentido es aprobado, ¿no? Por tanto, eh, es válido en la proposición o en todo caso la propiedad 1, ¿no? Pero no siempre se puede hacer en doble sentido al mismo tiempo, ¿ya? Pero también se puede haber hecho una parte, una inclusión y luego la otra inclusión, ¿no? Si es que no queda claro, eso se puede hacer también. Muy bien, entonces con respecto a 1, ¿no? Vamos a ver 2. En 2 nos dice que la imagen de todo B asterisco mediante la transpuesta, porque la transpuesta está definida en el espacio dual, está incluida en el anulador del núcleo. Ya. Como es una inclusión, pues voy a tomar un elemento en el lado izquierdo, debo probar que está en el otro lado, en otro conjunto, ¿no? Muy bien, entonces tenemos así. Sea F, que está aquí, en este conjunto, T' de F, T' de B asterisco, ¿ok? Eh, ok, entonces existe un elemento G que está en B asterisco tal que T' en G es igual a F, ¿no? Entonces, como si tuviera aquí B que pertenece a T de U. Si B pertenece a T de U, entonces este B es T de algún U, con U que pertenece a U. Ok, se puede ver así también, ¿no? Entonces tengo F que pertenece a T' de B asterisco. Entonces debe existir un elemento B asterisco tal que T' en G es igual a F. ¿Ok? Entonces es la misma idea. A veces las notaciones pueden confundir, pero es la misma. Son análogos las definiciones. Entonces, existe un elemento G que está en B asterisco tal que T' en G es igual a F. ¿Ok? Muy bien. Luego, para todo U que pertenece al núcleo, nosotros queremos probar el anulador que está incluido en el anulador del núcleo, ¿no? Queremos probar aquí. ¿Qué queremos probar? Que F pertenece al anulador del núcleo. ¿Eso cuándo se da? ¿Cuándo F va a pertenecer al anulador del núcleo? Eso va a pertenecer al anulador del núcleo si F evaluado en un elemento del núcleo es igual a 0, ¿no? Para todo B que pertenece al núcleo. ¿Ok? Eso es lo que queremos probar, ¿no? Entonces vamos a tomar un elemento en el núcleo, ¿cierto? Y le aplicamos F, ¿no? F en U sería T' evaluado en G, todo en U, ¿cierto? Pero por definición de T' sería G compuesta con T en U, lo cual sería G en T en U, ¿no? Pero T en U, ¿qué es T en U? Como U pertenecía al núcleo, eso sería T en 0, ¿cierto? Esto porque U pertenece al núcleo, ¿no? Acá está. U pertenece al núcleo, entonces T de U es 0. Entonces G de 0 sería 0, porque G también es una transformación lineal, ¿no? Entonces G de 0 sería 0. Ya está. Entonces, ¿qué he probado? Que F en U me da 0 para todo U que está en el núcleo. Por tanto, F pertenece al anulador del núcleo. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos eso de ahí. Pertenece al núcleo. Ya está. Hemos comprobado una inclusión y esa era justamente nada más que hay que probar, pues, la inclusión. Seguramente el otro no se da.
o en algunos casos nomás se daría, ¿no? No es una identidad. Número 3, dice que si tengo U y B de dimensión finita, entonces la imagen de U es igual perdón, la dimensión de la imagen de U es igual a la dimensión de la imagen de B asterisco mediante T'. Número 4, ¿no? Número 3. Ok, queremos probar que la dimensión de U, de T de U, ya está. Bueno, sabemos que T' va desde B asterisco a U asterisco, ¿no? Y además, también sabemos que la dimensión por el teorema del núcleo y la imagen, ¿se acuerdan? La dimensión de U, si yo tengo T que va de U en B, la dimensión de U es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de T de U, ¿cierto? Ya está. Entonces aquí yo tengo T' que va de B asterisco en U asterisco, entonces voy a tener la dimensión de B asterisco, ¿no? Va a ser igual a la dimensión del núcleo menos, bueno, creo que sería más, ¿no? Más la dimensión de T' en B asterisco, ¿no? Pero le pasamos a restar en la izquierda. Entonces esto de aquí es por el teorema de el núcleo de la imagen, ¿no? Vamos a colocar eso aquí. Por teorema, núcleo y la imagen. ¿Cierto? Ya está. Pero el núcleo de T' por 1 vendría a ser el T de U, o el anulador de T de U, ¿no? Por 1. El núcleo de T' es igual al anulador de T de U. Entonces, simplemente reemplazamos por 1. Se tiene que va a ser igual a la dimensión de T de U anulador. ¿Ok? Muy bien. El anulador de T de U. Y esto hemos visto una propiedad antes, ¿no? Que la dimensión del anulador de T de U, o de un subespacio, va a ser igual a la dimensión de B menos la dimensión de T de U. ¿Ok? Entonces, voy a tener en el lado izquierdo dimensión de B asterisco menos dimensión de T' de B asterisco, va a ser igual a dimensión de B menos dimensión de T de U. ¿No? Pero como nos dan de dato que simplemente que son dimensión finita, ¿no? Entonces hay que probar todavía. Ok. Recordemos que la dimensión de B asterisco es igual a la dimensión de B. ¿No? Entonces vamos a tener que la dimensión, solamente nos queda esto, va a ser igual a esto de aquí, ¿no? Y ya está, ese sería lo que queríamos probar, ¿no? Dimensión de T', T' de B asterisco es igual a la dimensión de T de U. ¿Okay? Número 3, ¿no? La dimensión de TU es igual a la dimensión de B asterisco mediante T'. Está, faltaría 4. Sí hemos hecho esta parte de aquí, ¿no? A ver. Sí recuerdo haber hecho esta parte de aquí. Que la dimensión del anulador también se escribía como la dimensión de B menos la dimensión de TU. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver 4. Dice, si U y B son de dimensión finita, entonces la dimensión del núcleo, el anulador del núcleo es igual a la dimensión de... perdón, no dice la dimensión, dice el anulador del núcleo es igual a T' de B asterisco.
Ese es en el caso 2, ¿no? Observen el 2. Ahí se da la igualdad, ¿no? O sea, cuando las dimensiones son finitas, ahí sí se da la igualdad, ¿no? En caso cuando no son finitas los subespacios, los espacios vectoriales, entonces ahí solamente se da una inclusión. Entonces, pero cuando son finitas sí se da la igualdad, ¿no? Es el 2, el ítem 2, si se dan cuenta, ¿no? Vamos a ver, número 4. Muy bien, sabemos que la dimensión de U es igual, esto de aquí ya hemos visto, ¿no? Hemos aplicado en el problema anterior también, y también la dimensión de U, pues, por el teorema del núcleo de la imagen, escribe como la dimensión del núcleo más la dimensión de TU, ¿no? Muy bien, entonces luego, ¿qué vamos a tener? Que la dimensión del núcleo, anulador del núcleo, va a ser igual a la dimensión de T de U, y también va a ser igual a la dimensión de T' de B asterisco, ¿no? ¿Ok? Claro, porque claro, como estos son iguales, ¿no? Y estos son iguales, necesariamente estos tienen que ser iguales, ¿no? O sea, la dimensión del núcleo, anulador del núcleo, es igual a la dimensión de T de U, ¿ok? Y por 3, esta es la igual a la dimensión de T' de B asterisco, ¿no? Por 3. Y por 2 sabemos que esta inclusión se cumple, ¿no? T' de B asterisco está incluido en el anulador del núcleo, ¿ok? Ya está. Y tenemos también que la dimensión de T' de B asterisco es igual a la dimensión del anulador del núcleo, ¿no? ¿Eso por qué? Por esto de aquí. Vamos a ver. Si yo tengo un subespacio W incluido en U, en un espacio vectorial U, y la dimensión de W es igual a la dimensión de U, ¿cómo es U con W? Cuando son de dimensión finita. Tengo un subespacio incluido en U y las dimensiones son iguales, por tanto W debe ser igual a U. ¿Cierto? O sea, aquí justamente tengo esto, ¿no? Por 2, este es un subespacio del otro, ¿no? Y por lo anterior, las dimensiones coinciden. Entonces tienen que ser iguales. ¿Ok? Lo voy a dejar aquí mejor. Y dimensión de W es igual a la dimensión de U. Entonces implica que W es igual a... Lo dejo ahí. Tengo, me parece, alguna pregunta. Veamos. Dime, Edwin, ¿cuál es tu consulta? Sí, profesor. Supongamos en un examen, una tarea, necesito hacer así también una prueba. ¿Simplemente puedo indicar que me estoy apoyando en otras proposiciones o tengo que demostrar esas otras proposiciones en las que, o sea, me estoy sustentando? Claro, lo que se hace en clase puedes usarlo, lo que se hace en clase. Por Ah, ejemplo, claro. claro, por ejemplo, yo digo, ya, tú quieres probar alguna propiedad de dimensiones y usas lo que es el teorema del núcleo de la imagen, colocas ahí por el teorema del núcleo de la imagen, obviamente porque se ha hecho en clase y sigues resolviendo. No es necesario probar porque lo hemos visto en clase. Estoy bien, profesor. Gracias. A menos que sea algo eh, muy difícil de probar, alguna propiedad extraña, ese sí tendrías que hacerlo, ¿no? Tendrías que probar. Pero si es algo sencillo así, no es necesario, ¿no? Sí. Muy bien. Eso con respecto a las propiedades 1, 2, 3 y 4, ¿no? Como que va a ser difícil de recordar todas, ¿no? Pero bueno, la práctica es justamente lo que hace que recordar todas, de alguna manera.
Muy bien, dice, podemos deducir de todo lo anterior que el núcleo es igual al anulador de T' de B asterisco. ¿Ya? Y esto sí lo voy a dejar como ejercicio. Por ejemplo, supongamos que en la práctica viene así. Pruebe que esto. Entonces, justamente, como dice ahí, deducir de lo anterior, entonces hay que usar lo anterior, ¿no? Entonces, puedo usar lo anterior, sin necesidad de probar, porque ya lo probé yo. Yo ya lo probé y así hizo en clase, entonces no es necesario probar lo anterior para que puedas hacer este ejercicio, ¿no? Si es que hay otra propiedad que obviamente, en este caso, como se deduce de lo anterior, no es necesario tener otra propiedad más extraña, digamos, ¿no? Ok, entonces, lo dejo como ejercicio. Y vamos a ver ahora lo que es matriz asociada a una transformación lineal, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una transformación lineal, ¿no? A esta transformación lineal le podemos asociar una matriz, ¿no? ¿Okay? Y va a depender de las dimensiones, ¿no? Para ver si las matrices son de qué orden, ¿no? ¿Okay? Entonces, veamos. Sean U y B espacios vectoriales de dimensión finita con dimensiones n y m, esa U tiene dimensión m y m tiene dimensión, perdón, y B tiene dimensión m, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es fijar dos bases, una en U y la otra en B, ¿ok? U tiene la base U sub 1, U sub n, ¿no? Y B tiene la base B sub 1 hasta B sub m, ¿ok? Tenemos una transformación U, una transformación T que va de U en B, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es escribir cada elemento de la base que está de U, ¿no? Su imagen de este elemento de la base, como va a estar en B, pues se va a escribir como combinación lineal de los elementos de la base en B. Y así hacemos para todos los elementos de la base de U. ¿Ya? Voy a tener aquí hasta T de U sub n, se va a escribir como combinación lineal de la base de B. O sea, ahí justamente va a aparecer algunos constantes, ¿no? Porque si T de U yo lo escribo como combinación lineal de los elementos de la base de B, entonces va a aparecer A sub 1, 1, A sub 2, 1, A sub M, 1, constantes, ¿no? Porque estoy escribiendo como combinación lineal. Análogamente para T de U sub 2, la imagen de U sub 2, alfa 1, 2, alfa 2, 2, alfa M, 2. Entonces, digamos, se escribe, lo he escrito así, alfa 1, 1, alfa 2, 1, alfa Con los M, nuevos 1, procesadores M. alfa 1, 2, alfa 2, 2. ¿Por qué? Porque voy a tomar esta matriz, alfa 1, 1, alfa 2, 1, y así hasta alfa M1. O sea, lo que están en filas, los voy a convertir en columnas, ¿no? Y la otra fila la convierto en columna. Entonces tendría alfa 1, 2, alfa 2, 2, alfa M2, ¿no? Y así, hasta el último, ¿no? Tendría aquí alfa 1N, alfa 2N, y así tendría alfa MN. Entonces va a ser una matriz de orden M por N. ¿Ok? Es decir, si tengo una transformación T que va de U en B, y este tiene dimensión N, y este tiene dimensión M, entonces su matriz asociada, que va a ser esta de aquí, va a tener dimensión M por N, ¿no? Esa va a ser nuestra matriz. Muy bien, entonces en general podemos escribir en verdad nosotros la imagen de cada elemento de la base T de U sub J como una sumatoria desde I igual a 1 hasta M de alfa sub J B sub J, ¿no? Que de J igual a 1 hasta N, que son los elementos de la base, ¿no? Justamente estos escalares A sub J, que pertenecen a las matrices de orden M por N, ¿okay? Con entradas reales, pues van a ser la matriz asociada a la transformación, ¿no?
A sub t es llamada matriz asociada a la transformación t en las bases beta 1 y beta 2. ¿Ya? Si cambiamos de base, la matriz cambia. ¿Ok? Porque si recuerdan, hemos tomado estos escalares cuando hemos tomado una combinación lineal, ¿no? De los elementos de la base. Si estos B1, B2 cambian, ya no serán los mismos escalares, ¿no? Entonces, cuando cambian las bases, cambia la matriz asociada. ¿Ok? Entonces, esta matriz asociada a la transformación T depende de las bases también, de su beta 1 y beta 2. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un ejemplo y luego hacemos un pequeño receso. ¿Ya? ¿Está claro ahí con respecto a la definición de la matriz asociada? A la construcción. ¿No? Vamos aquí a este ejemplo. Tengo una transformación que va de R2 en R3. ¿La matriz de qué dimensión será? ¿2 por 3 o 3 por 2? 3 por 2. 3 por 2. Veamos. Esta transformación está definida así, ¿no? T de x, y va a ser igual a x más y, x menos y, 2x menos 3y. Entonces, determine la matriz asociada a t, a de t, en las bases canónicas. ¿Ya? Entonces, para determinar nosotros una matriz, la matriz asociada de una transformación, tenemos que tener las bases. ¿Ya? O de repente te dicen en las bases canónicas, o te dan otra base, entonces hay que encontrar la matriz asociada. Siempre con respecto a las bases. Aquí tenemos beta 1, la base canónica de R2, que es S1, S2, y beta 2, que vendría a ser la base canónica de R3, S1, S2, S3. ¿No? Donde S1, en beta 1, S1 es 1,0, y S2 es 0,1, y beta 2 es S1 barra es 1, 0, 0, S2 barra sería 0, 1, 0, y S3 barra es igual a 0, 0, 1. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer? Pues hay que escribir la imagen de cada elemento de la base como combinación lineal en el otro espacio, ya, porque su imagen cae en el otro espacio, ¿no? Pues tendría así, la imagen de S1 sería T de 1, 0, aplicamos T a 1, 0, vendría a ser X más Y, sería 1, X menos Y sería 1, y 2X menos 3Y sería 2, ¿no? Entonces quedaría 1, 1, 2. Y ese 1, 1, 2 lo escribimos como combinación lineal de los elementos de la base de R3. Como son las bases canónicas, va a ser 1 por S1, más 1 por S2, más 2 por S3. ¿Ok? Listo. Nuevamente para el otro elemento de la base de S2. Sería la imagen de 0, 1. Imagen de 0, 1, la aplicamos T a 0, 1, sería X vale 0, Y vale 1, sería 1. ¿No? X menos Y sería menos 1, y 2X menos 3Y sería menos 3. ¿No? Como son las bases canónicas, nuevamente quedaría así. ¿Cuál sería la matriz? Todo lo que era fila, ahora es columna. Esta sería la matriz de orden 3 por 2. ¿No? Está aquí. Luego la matriz ADT sería 1, 1, 1 menos 1, 2 menos 3. ¿Ok? Entonces, no es complicado calcular, ¿no? Esta matriz asociada a la transformación. ¿No? Okay. Bien. Observación, para determinar la matriz asociada de T, las bases deben estar fijas y ordenadas. Claro, debe estar ordenada porque si yo también cambio el orden, ¿no? Por ejemplo, aquí ya coloco S2 en lugar de S1 y S1 en lugar de S2, la matriz va a cambiar también. ¿No? Pues tiene que ser fija y tiene que estar ordenada. ¿No? Y vamos a ver luego este ejemplo aquí. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño receso, unos 10 minutos, son 11:53. 12:03 volvemos. Si es que no hay alguna pregunta con respecto a la definición. Vamos a considerar otra base, ¿no? Por ejemplo, una base que sea para R2, 3,5 y 2,3.
Y para R3 que sea 3, 1, 2, menos 1, 1, menos 1, 2, 1, 1. Son dos bases distintas. Entonces ahí va a cambiar la matriz asociada a la misma transformación, ¿no? Es la misma transformación, ¿okay? Pero va a cambiar la matriz, ¿no? Hacemos lo mismo, ¿no? Escribimos la imagen del primer elemento de la base como combinación de los elementos de la base en R3, ¿no? Y ahí van a aparecer las constantes. También la imagen del otro elemento de la base. Y aparecen ahí las constantes. La matriz asociada a T en estas nuevas bases va a ser igual menos 45, menos 26. Todo lo que estaba en fila pasa como columna. Menos 45, menos 26, menos 19, menos 11, 62, 36. A pesar de que es la misma transformación, la matriz cambia, porque cambió las bases. De la misma manera, si es que nosotros cambiamos el orden de los elementos de la base, también cambia la matriz, ¿no? Dice, podemos ver que las matrices asociadas a una transformación lineal son muchas, dependiendo de las bases que tomemos y el orden de los elementos de las bases. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí el resultado tal vez más importante dice que si tengo U y V espacios vectoriales de dimensión finita con dimensiones n y m respectivamente, entonces esta aplicación que va desde las transformaciones a las matrices, ¿no? Que a cada transformación se le asocia phi de t, que va a ser la matriz asociada a la transformación, ¿no? Es un isomorfismo entre espacios vectoriales, ¿no? Recordemos que L de V es un espacio vectorial y también las matrices también son un espacio vectorial. Vamos a probar. ¿Okay? Que sea un isomorfismo quiere decir que es una transformación lineal y que es biyectiva, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se definía? Ok, entonces vamos a probar eso de ahí, que sea una transformación lineal primero, y luego que sea una biyectiva, inyectiva y sobreyectiva, ¿no? Muy bien, primero tenemos que la dimensión de L de V, sabemos que es M por N, y la dimensión de las matrices Z también es M por N. Ah, ok, entonces bastará entonces probar que phi es inyectiva. ¿Recuerdan esa propiedad de que si phi es inyectiva y las dimensiones son iguales, entonces sería sobreyectiva, ¿no? Sobreyectiva y por tanto un isomorfismo, ¿no? Muy bien. Dame un segundito, ¿eh? Muy bien, ahora sí. Tengo que las dimensiones de los espacios son iguales, entonces basta probar que sea inyectiva, ¿no? Para probar que sea sobreyectiva, ¿no? ¿Ok? Muy bien, pero ¿qué es lo que está faltando? Ya veamos primero que sea inyectiva, ¿ya? Para que sea inyectiva voy a debo probar que el núcleo solamente es el cero, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces voy a tomar un elemento y voy a aplicar que su imagen sea cero, voy a ver cómo es ese elemento, ¿no? O sea, phi de t, que es la matriz nula, ¿no? Es el cero. Entonces, lo que vamos a tener nosotros es que t de u sub j va a ser igual a 0b1 más 0b2, así de 0b sub m igual a 0 para todo j. ¿Sí? Así la imagen de los elementos de la base son todos ceros. Por tanto, t vendría a ser la transformación nula. Luego, y es inyectivo. ¿De acuerdo? Y no. Aquí lo que está faltando es probar que sea transformación lineal, ¿no?
¿cierto? A ver, vamos a revisar eso de ahí. Está claro ahí que es inyectiva, ¿no? O sea, yo que estoy tomando así, ¿no? O sea, sí, sí. ¿Cuándo sería inyectiva? Cuando el núcleo solamente está formado por el por el elemento neutro nada más, ¿no? El núcleo de T es solamente el neutro nada más. El complejo es inyectiva, sí, solo si es inyectiva T, ¿cierto? Pero una inclusión siempre se da. El cero siempre está en el núcleo, dado que el núcleo es un subespacio, ¿no? Ahora, quiero probar esto de aquí, ¿no? Tomo un elemento en el núcleo, ¿ok? Y voy a probar que es el 0, 0. Entonces voy a tomar un elemento T en el núcleo, por tanto, su imagen mediante phi es el 0, ¿no? Está en el núcleo. Entonces, yo quiero probar que T es 0, 0, 0, 0. O T es la transformación nula. Quiero probar que T es la transformación nula. ¿Sí? Muy bien. Como phi de T es 0, ¿no? Quiere decir que la matriz asociada a T es la matriz 0, 0, 0, 0, 0. Realmente todas las entradas son ceros. Quiere decir entonces que T sub UJ es 0 por B sub 1 más 0 por B sub 2 y así más 0 por B sub n, ¿no? Y esto es 0, ¿no? Para todo J desde 1 hasta n, ¿está bien? O sea, las imágenes de los elementos de la base de U son ceros. Si las imágenes de los elementos de la base son ceros, ¿no? Entonces, toda la transformación sería la transformación nula. T sería la transformación nula. ¿Está claro eso ahí, no? ¿Por qué? Porque si tengo un U que pertenece a U, ¿no? Estoy diciendo que T de U es 0 para todo U, ¿no? Para todo U que está en U. ¿Por qué? Porque justamente T, ¿qué está haciendo? T está llevando a todos los elementos de la base, lo lleva al 0. Si eso pasa, entonces para cualquier elemento de U, T de U va a ser igual a T. Escribimos U como combinación lineal. Sería, bueno, alfa por U sub 1 y así, ¿no? Alfa por N U sub N, ¿no? Como es transformación, quedaría alfa T de U sub 1, alfa N por T de U sub N. Pero como T lo lleva todos los elementos de la base al 0, entonces T es 0. 0. El vector nulo. Entonces todo sería nulo. Entonces T de U es 0. Si T de U es 0 para todo elemento de U, entonces T es la transformación nula. ¿Sí? Entonces tendría esa inclusión que faltaba, entonces phi es inyectiva. Uh-huh. Luego phi es inyectiva, ¿no? Muy bien. Phi es inyectiva entonces. Con eso pues, se tiene que sería biyectiva, ¿no? Porque la dimensión de L de V es igual a la dimensión de las matrices de orden neutro, ¿no? Entonces sería una biyección, por tanto, pero lo que no hemos probado todavía es que sea una transformación lineal, ¿no? Que phi sea una transformación lineal. Porque nos dice que debe ser un isomorfismo, ¿no? Veamos, ¿eh? Vamos a ver aquí por qué nos está faltando eso de ahí. A veces era rápido también, ¿no? Veamos.
Ujú. Ujú. Claro, es que tenemos que probar que sea inyectivo, ¿no? Todo aunque sea también una transformación lineal, ¿sí, no? Ujú. Ya, hay que probar que sea una transformación lineal entonces. Eso es lo que está faltando, porque solamente probar que sea inyectiva y por tanto es biyectiva, porque las dimensiones coinciden, pero me falta probar que sea una transformación lineal, ¿no? Ujú, entonces hay que probar esa de ahí, ¿no? Tal vez más adelante que haya espacio, ¿ya? Faltará probar aquí, me resta probar. Que phi es transformación lineal, ¿no? Entonces lo que falta probar. Vamos a la siguiente proposición. La composición de transformaciones lineales, vamos a hacer más adelante lo que falta, ¿ya? Dice, la composición de transformaciones lineales y T compuesta con L, que va de U en W, donde T va de B en W y L va de U en B, ¿ok? Es llevada por phi al producto de sus matrices asociadas. Ujú. Sí, lo que tenemos aquí entonces es L, que va de U en B, y B en W va T, ¿no? Entonces tenemos aquí la composición, T compuesta con L. La pregunta es, ¿cuál es la matriz asociada a la composición? ¿No? Justamente lo que está diciendo es que la matriz asociada a la composición T compuesta con L es la matriz asociada a T por la matriz asociada a L. Eso es lo que nos está diciendo aquí esta proposición. ¿Ok? Eso es lo que nos dice esta proposición. La matriz asociada a la composición es el producto de las matrices de, primero la matriz asociada a T y por la matriz asociada a L. ¿Ya? Entonces vamos a probar eso de ahí. Bien, consideremos entonces beta 1 como las bases, okay, U 1 hasta U sub P, B sub 2 una base de B sub 1 hasta B sub N y B sub 3 una base de W1 hasta BWM, ok, bases de U, B y W respectivamente, ¿ya? Entonces, uno es una base de U, el otro es una base de B y el otro es una base de W. ¿No? Necesito las bases porque siempre se debe fijar, ¿no? Para tener lo que es la matriz asociada, ¿no? Muy bien, entonces por definición de la matriz asociada a una transformación, recordemos que lo que tenemos que hacer es escribir nuestras imágenes de cada elemento de la base como combinación de los elementos de la base en el otro espacio. Entonces vendría a ser sumatoria de j igual a 1 hasta n de b sub jk de b sub j, ¿no? Desde k igual a 1 hasta p, ¿cierto? Y la matriz asociada a L vendría a ser
B sub JK. ¿Cierto? Análogamente hacemos la matriz asociada a T, ¿no? Tendría que ser escribir las imágenes de la base de P sub J como combinación de los elementos de la base en W, ¿no? Por tanto, sería que la matriz asociada a T es A sub J. ¿Vale? Ya está. Ahora vamos a calcular lo que es la matriz asociada a la composición, que vendría a ser escribir las imágenes de U sub J mediante la transformación composición. Ok, entonces sería T evaluado en L de U sub K, y esto va a ser igual a T, y ahora L de U sub K por lo anterior, vamos a llamarlo aquí 1, este vamos a llamarle 2, por 1, vendría a ser T evaluado en sumatoria de J igual a 1 hasta N de B sub JK, B sub J, ¿no? Y por 2, esto por 2, no, todavía es por 1, ¿no? Simplemente que el T está pasando para adentro porque es transformación lineal, ¿no? Sería sumatoria de J igual a 1 hasta N de B sub JK, T de B sub J, ¿no? Solo que T de B sub J ahora sí le aplicamos 2, ¿no? Y aquí entonces sería por 2, ¿cierto? Sería sumatoria de J igual a 1, de B sub JK, de sumatoria ahora desde I igual a 1 hasta M, de A sub IJ, W, I, ¿no? Ya está. Como este B sub JK no depende de I, entra en otra sumatoria, adentro, y tendría aquí sumatoria de J igual a 1 hasta N, sumatoria igual a 1 hasta M, de B sub JK, A sub IJ, PWI. Esto justamente es, eh, bueno, WI, no, bueno, aquí lo que hacemos es intercambiar la sumatoria, es decir, ya no es desde J igual a 1 hasta N, de I igual a 1 hasta M, sino desde J, perdón, desde I igual a 1 hasta M hasta J igual a 1 hasta N, de A sub IJ, B sub JK, ¿no? ¿Cierto? B sub JK y WI, ¿no? Ahora sí el WI puede salir fuera de la primera sumatoria, ¿no? Porque intercambié la sumatoria. Eso por un lado, ¿sí? ¿Ya? Por un lado es así. Por otro lado, si queremos calcular de frente, ¿no? La matriz asociada a la composición vendría a ser que hay que escribir las imágenes de U sub K como combinación de los elementos de la base en el espacio de llegada que era W, ¿no? WI. Muy bien, entonces tendríamos dos aquí. Vamos a llamarle alfa y beta mejor, ¿no? Vamos a llamar aquí asterisco y asterisco, dos asteriscos. ¿No? Entonces tendría así. De un asterisco y dos asteriscos. Tenemos que C sub IJ, ¿no? C sub IJ, C sub IK vendría a ser la sumatoria de A sub IJ, B sub JK. Es decir, de lo anterior, tengo que esto de aquí vendría a ser justamente los escalares, ¿no? Eso es lo que está diciendo. De un asterisco y dos asteriscos tenemos que C sub IK es igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta N de A sub IJ, B sub JK, ¿no? Pero justamente esto es el producto de la
matriz asociada a T por la matriz asociada a L, ¿no? ¿Cierto? Es decir, lo que vamos a tener nosotros es que la matriz asociada a la composición va a ser el producto de las matrices. Por definición de producto, ¿se acuerdan cómo se definía el producto de dos matrices? Sus elementos de cada uno de ellos eran, se ubica, es igual a una sumatoria, ¿no? De productos, ¿de acuerdo? Cuando teníamos dos matrices eh, y hacíamos el producto, cada entrada tenía o era igual a una sumatoria de productos. Justamente A sub T, que es A sub T, aquí está. A sub T es A sub J, ¿no? Y A sub L es B sub J acá. Entonces, cuando yo hago el producto, A sub IJ y B sub J acá. Por definición de producto de matrices, ¿no? Se tiene eso de ahí. Son iguales. Entonces, en conclusión, lo que tenemos nosotros es que la matriz asociada a la transformación compuesta tendría que ser al producto de las matrices. Una que es la matriz asociada a T y otra es la matriz asociada a L. En ese orden, ¿ya? Porque tiene que respetar el orden. No es que las matrices no son conmutativas, esto es distinto a la matriz asociada a L por la matriz asociada a T, ¿ya? O sea, son distintas, tiene que ser en ese orden, ¿ya? T compuesta con L es la matriz asociada a T por la matriz asociada a L. En general no son iguales, ¿no? Por eso tiene que estar en ese orden. Cuando los espacios vectoriales son iguales, la matriz asociada a una transformación, pues va a tener como tiene las mismas dimensiones, va a ser de una matriz cuadrada, ¿no? Además, podemos nosotros calcular la matriz asociada con respecto a una transformación, pero en una sola base, ¿no? Porque U es igual a B, entonces puedo tomar la misma base, los dos espacios. ¿Okay? Entonces acá dice, si tengo U igual a B, la matriz asociada a una transformación que va de U en B se determina con respecto a una sola base. ¿Ya? Así entonces, T de UJ va a ser igual a sumatoria de igual a 1 hasta n de A sub IJ. Observen que aquí aparece de nuevo U sub I, ¿no? Entonces, que es la misma base. Tengo que escribirlo en combinación de los elementos de la base, ¿no? De J igual a 1 hasta n. En este caso, el isomorfismo phi, que va de L de UU hasta las matrices de orden n por n, ¿no? Se tiene ese isomorfismo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Proposición aquí. Si ves un espacio vectorial real de dimensión n, T, una transformación que va de B en B, y A de T es su matriz asociada en alguna base, entonces T es un isomorfismo si solo si la matriz asociada a T es invertible. Notación aquí, L de BB se nota como los in de B, son endomorfismos, le llaman, ¿ya? ¿Ya? Son son endomorfismos, ¿no? Que van de B en B, ¿ya? Entonces aquí tengo matriz cambio de base, ¿no? Vamos a ver. Aquí podemos hacer en todo caso la prueba que faltaba, ¿no? Está. Veamos. Queremos probar nosotros que, voy a copiar aquí. Voy a copiar aquí esto, ¿ya? De esta proposición, de lo que restaba, ¿ya? Voy a colocar aquí una proposición anterior, restaba probar.
en la proposición. Resta aprobar. Que phi es transformación lineal, ¿no? Vamos a ver que sea transformación lineal. Es decir, yo debo probar, para que sea transformación lineal, debo probar que phi y t más lambda por f debe ser igual a phi de t más lambda pi de f, ¿no? O lo que es lo mismo, la matriz asociada a t más lambda f es igual a la matriz asociada en t más lambda por la matriz asociada a f, ¿no? Queremos probar. Cierto, queremos probar esto, ¿no? ¿Dónde? T, f pertenecen a L que va de U en B, ¿cierto? Y lambda pertenece a los reales. Queremos probar eso de ahí. ¿Cómo probamos eso de ahí? Recuerden que la matriz asociada está definida para cuando tengamos una base fija, ¿no? Dos bases fijas, uno en espacio de partida y el otro en espacio de llegada, ¿no? Ya está. Vamos a considerar entonces dos bases, como vemos, a ver, veamos cómo hemos considerado anteriormente, U y B, dos bases. Vamos a tomar dos bases entonces, U sub J y B sub I, digamos, ¿no? Tomemos, sumamos beta 1, U sub 1, hasta U sub N, una base de U, ¿ok? Y beta 2 que sea B1 hasta Bm, una base de B, ¿ok? Y entonces vamos a probar esto. La matriz asociada ok, que sea A de T, la matriz asociada a T que sea A sub i J, y la matriz asociada a F, B sub i J, ¿no? Vamos a tomar así. Sean de esta forma. Y vamos a encontrar la matriz asociada a esta de aquí. Queremos encontrar la matriz asociada a T más lambda F, ¿no? ¿Cierto? Quiero encontrar esto. Ya está. Esto va a ser entonces, para encontrar la matriz asociada a T más lambda F, ¿qué debo hacer? Le evaluamos en los elementos de la base. Y esto va a ser, como es transformación lineal, T de U sub J más lambda B sub F sub J, F sub U sub J. Okay. Ahora, pero T de U sub J, ¿no? Como la matriz asociada es a de T a sub i J, entonces esto va a ser igual a
vendría a ser sumatoria, o a su 1j hasta a su mj, ¿no? A su 1j, a su 1j, a su 2, a su 2j, y así. Por B su 1, aquí es 1, ¿cierto? Aquí es 1. Por B sub 1, B sub n, B sub m, ¿no? Entonces, más lambda, y el otro sería f de uj, sería B sub 1 j, ¿no? Por B sub 1 y así. B sub, aquí es 1 también, ¿no? MJ aquí, ¿no? Ya está. MJ, B sub M. ¿Ok? Claro, porque justamente como A sub IJ es la matriz asociada a T y también como B sub IJ es la matriz asociada a F, entonces pues, esto se escribe de esta manera. Ya está, ¿no? Y podemos asociar de esta manera, ¿no? Sería A sub 1J B sub 1 más lambda B sub 1J B sub 1, ¿no? En todo caso, B sub 1 lo factorizamos, porque al final lo que estamos buscando es escribir su imagen de U sub J como combinación de los B sub J, ¿no? Entonces sería A sub 1 J más lambda B sub 1 J por B sub 1 más el último que sería A sub MJ más lambda B sub MJ por B sub M. Entonces ya encontré, ya escribí como combinación lineal de los elementos de la base en el espacio de llegada. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría? Que la matriz asociada a T más lambda F vendría a ser igual. Esos serían los escalares, ¿no? Vendría a ser los escalares. A11 más lambda B11, ¿no? Y así, ¿no? Más lambda B11, A12 más lambda B12 y así. ¿No? A1N, lambda B1N, ¿cierto? Ya está. Y así, ¿no? La última fila es AM1, AM1 más lambda BM1, y así el último debe ser AMN más lambda PM. Pero esto se puede escribir como, separando como sumas, como dos sumas de dos matrices, y el escalar lambda puede salir, va a ser justamente la matriz asociada a T más lambda por la matriz asociada a F. Ya está. Y ahora sí, tendríamos que, es una transformación. Muy bien, eso es. Entonces, hay una correspondencia, hay una transformación lineal, un isomorfismo entre las matrices y las transformaciones lineales que van de 1. ¿Ok?
Muy bien, ahora vamos a ver lo que es una matriz cambio de base. Consideremos nosotros beta 1 una base de un espacio B, ¿ok? De dimensión n, y otra base también en ese espacio, beta 2, que sería U sub 1 hasta U sub n. La idea es la siguiente, antes de hacer un poco los cálculos. ¿Sí? Yo tengo dos bases aquí, B sub 1 hasta B sub n, y tengo otra base, U sub 1 hasta U sub n. Entonces, yo quiero escribir este elemento de la primera base como combinación de los otros. Acá alfa 1 U sub 1, más alfa 2 U sub 2, más alfa n U sub n. ¿No? Pero no solamente el primero, sino todos los demás. Sería B sub 2 sería alfa 2 U sub 1, alfa 2 U sub 2 y así. Alfa n U sub n, ¿no? Claro. Solo que ahora estos a su alfa son distintos, ¿no? Va a ser aquí va a ser otro, ¿no? ¿Cierto? Y así. Entonces, ¿qué queremos hacer? Vamos a escribir cada elemento de una base, de una base, como combinación de los elementos de la otra base. Y se van a generar ahí estos escalares. ¿Cierto? Cuando hago todo eso, ¿no? Justamente esa nueva matriz se va a llamar matriz cambio de base. ¿Ya? Desde esta, vamos a tomar, si que tomamos esta aquí, si es que esta lo escribimos en función de las otras, desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Porque también habría el otro caso, ¿no? Escribo cada uno de los elementos de la otra base en combinación de los elementos de la otra base, entonces va a haber otra matriz. Esa sería la matriz cambio de base de la base 2 a la base 1. También hay matriz cambio de base de la base 1 a la base 2. Entonces hay dos matrices, ¿ya? Ese es. Observen que no hay ninguna transformación aquí definida. Entonces es matriz cambio de base. Muy bien, entonces consideremos dos bases, beta 1, otra base beta 2, ¿no? Base de un espacio vectorial B de dimensión finita, y podemos escribir cada elemento de B sub 2, en este caso, por ejemplo, cada elemento de B sub 2, que sería U sub 1, como combinación de los elementos de la otra base, U sub 2 como combinación de los elementos de la otra base, y así. U sub n como combinación de los elementos de la otra base, ¿ok? Donde estos alfa sub j i pertenecen a los reales, son los escalares, de forma que tenemos una matriz alfa sub 1, 1 alfa sub j, ¿no? Esta matriz se va a llamar matriz cambio de base de beta 1 a beta 2. De beta 1 a beta 2. Esa es la matriz cambio de base de beta 1 a beta 2. Y vamos a denotarlo como M de beta 1 a beta 2. ¿Ya? No se confundan, ¿ya? Porque, bueno, a veces puede haber una confusión aquí. Estamos definiendo la matriz cambio de base de beta 1 a beta 2. De beta 1 a beta 2, a beta 2. Pero justamente cada elemento de beta 2 vamos a escribir como combinación de los elementos de beta 1. Cuando digo la matriz cambio de base de beta 2 a beta 1, entonces voy a escribir cada elemento de la base beta 1 como combinación de los elementos de la base beta 1. ¿Ya? Para que no se confunda, ¿ya? Que quede claro eso, mejor dicho. Muy bien, entonces esta matriz que va a tener orden n por n, porque las bases van a tener la misma cantidad de elementos, entonces es llamada matriz cambio de base de la base beta 1 a beta 2. ¿No? Se nota de m ves 1 ves 2, ¿okay? Es decir, m de beta 1 beta 2 va a ser igual a alfa 1 1, alfa 1 2, alfa 1 n y así. Okay. Ok, también tengan claro que justamente
estos escalares, lo que estaban en fila, pasan a columnas aquí en la matriz. ¿Ya? Como se hizo para las transformaciones lineales, ¿no? La matriz se llama transformación. Los que eran filas pasan a ser columnas. ¿Ya? Si no cambia. Muy bien, entonces hemos definido lo que es matriz asociada a una transformación y la matriz cambio de base. Y vamos a ver también que hay una relación entre ellos. Tengo aquí una pregunta. Hay una pregunta. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Dice, en R3 consideramos las bases, aquí beta 1 y beta 2. La beta 2, observen que es la canónica, ¿no? Vamos a determinar la matriz cambio de base de beta 1 a beta 2. Eso quiere decir que los elementos de beta 2 voy a escribir como combinación de los elementos de beta 1. ¿Ya? Entonces, beta 2, ¿qué es? Esto, ¿no? 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Ya, entonces sería, ahora debo escribir como combinación de los elementos de la otra base, ¿no? Y aquí está. Es algún alfa por 1, 0, 1, es algún beta por 1, 1, 1, es algún lambda por 1, 1, 2, ¿no? Y así también los otros, ¿no? Son distintos escalares, ¿no? Bueno, como solamente escribí en combinación de ellos, entonces sería alfa 1 vendría a ser 1, beta 1 vendría a ser 1, lambda 1 es menos 1, y así, menos 1, 1, 0, y este es cálculo nada más, ¿ok? Y ahí ya puedo tener mi matriz, ¿no? Los que están en fila pasan a ser columnas. Tendría que ser 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 0, y 0, menos 1, 1. Listo. Entonces tengo la matriz cambio de base de beta 1 a beta 2. Análogamente se puede determinar la matriz de cambio de base de beta 2 a beta 1, es decir, todos los elementos de beta 1 lo escribo como combinación del beta 2. ¿Ya? Ahora es al revés, ¿no? Sería el 1, 0, 1, lo escribo como combinación de los elementos de la base canónica, ese es más sencillo de encontrar. El 1, 1, 1 como combinación de la base canónica. Aquí también el último vector. Y tengo los escalares. Los que eran fila pasa a ser columna. 1, 0, 1, que eran fila, pasa a ser columna. 1, 1, 1 y el último. 1, 1, 2. ¿Okay? Ahora veamos qué nos da el producto de estas dos matrices cambio de base. Nos da la identidad. En ambos casos, ¿no? O sea, porque hay dos productos, ¿no? No es conmutativo, o sea, A por B no es igual a B por A, pero en este caso A por B es igual a la identidad y B por A también es la identidad. Eso quiere decir que si el producto es igual a identidad, ¿no? M de beta 1, beta 2 por M de beta 2, beta 1 es igual a identidad, y M de beta 2, beta 1 por M de beta 2, beta 1, beta 2 igual a identidad, entonces una es la inversa de la otra. ¿Cierto? Entonces M beta 2, beta 1 es la inversa de M beta 1, beta 2. Si a mí me piden calcular las dos, solamente es necesario calcular uno, el otro sería su inverso. ¿No? Muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar nosotros. ¿Ya? Somos el grupo. Okay. Entonces hemos visto el día de lo que es matriz asociada a una transformación lineal, la matriz cambio de base y algunas propiedades con respecto a ellas, ¿no? Muy bien. Hay que definir aquí vector coordenada y vamos a ver una relación entre justamente más adelante. Vamos a ver una relación entre la matriz asociada a una transformación y la matriz de cambio de base. ¿Ya?
aquí debe estar. Vamos a ver aquí. Ustedes están en la otra nota. Muy bien. Vamos a quedar aquí si es que no hay ninguna pregunta más. Y nos reencontramos el día. Una consulta, por favor. En la definición que hizo de el cambio de base, en la parte de arriba, había una Ya, parte donde estaba definiéndolo como cambio de base de B1 a B2, creo. ya. Pero según entendí, es al revés, de B2 a B1. O no sé si se lee de esa forma, pero se representa de forma contraria. Ajá, son simple notación. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí una definición, ¿no? La matriz cambio de base de beta 1 a beta 2 se nota con M de beta 1 a beta 2. ¿Ya? Ah, ok. O sea, así se lee y se escribe así, pero en realidad lo que estamos haciendo es los elementos de beta 2 escribirlos como combinaciones de beta 1. Sí, así es. Ok, ya, Exactamente. gracias. Muy bien. Este examen ya casi terminé de revisar ya. Me falta comparar entre las resoluciones entre ustedes. Quiero ver si hay alguna similitud, digamos. ¿Ya?